Buenas tardes, niños. Comenzamos con la clase de hoy, la clase de lenguaje. Ya vamos a continuar con el contenido de la clase anterior. La clase anterior comenzamos a ver los textos no literarios, ¿cierto? La noticia, ¿ya? Entonces vamos a hacer un pequeño resumen, ¿cierto? Si bien es cierto ustedes ya lo leyeron, pero vamos a hacer una pequeña síntesis para avanzar a la clase de hoy, ¿ya? Las noticias dice que son textos que tienen el propósito de informar. ¿Y qué informan? Hechos reales, ¿ya? Sobre hechos recientes y de interés para muchas personas o que llaman la atención por lo novedoso o sorprendente que son, ¿ya? Se difunden en los medios de comunicación masivos. ¿Cuáles son los medios de comunicación masivos? Los diarios, ¿cierto? La radio, la televisión, ¿ya? Las noticias escritas las podemos encontrar en los diarios de papel, dice, o electrónicos, ¿cierto? Que son los que se leen por internet, ¿ya? Generalmente las noticias escritas presentan la siguiente estructura. Entonces, ¿cuál es la estructura de una noticia escrita ya en papel? ¿Cuál sería? ¿Cierto? Tiene una fecha, tiene un cuerpo, tiene una bajada y tiene también, ¿cierto?, una fotografía que acompaña a la noticia. ¿Qué debe contener el titular? Dice que contiene la información más relevante, es decir, más importante de la noticia, y llama la atención del lector. ¿De qué forma el titular va a llamar la atención del lector? ¿Cierto? Mire, fíjese bien acá. Una letra de otro color, ¿cierto? Y más grande. Por lo general siempre los titulares van en letra grande, ¿ya? Bien llamativo para que el lector, para captar la atención del lector. Va la fecha, ¿ya? Registra qué día se publica la información. Cuerpo, que es el hecho noticioso en sí, ¿ya? Y que informa hechos, fecha, personas involucradas y acontecimientos importantes. Todo eso forma el cuerpo de la noticia, ¿ya? Va una bajada, que es un extracto o una síntesis de la noticia, que por lo general siempre va después del título, ¿ya? Y una fotografía que apoya la información entregada. De acuerdo de qué se trate la noticia, tiene que ir también la imagen, ¿ya? Entonces, esas son las partes de una noticia, ¿ya? Esa es la estructura de la noticia. Titular, fecha, cuerpo, bajada y la imagen, ¿ya? La fotografía. Esa es la parte externa de la noticia. Pero aparte de eso, la noticia, ¿cierto?, debe responder a algunas preguntas, ¿ya? Por ejemplo, debe responder a estas preguntas: el qué, el quién, el dónde, cuándo, cómo, por qué. Por ejemplo, ¿qué ocurrió en una noticia? Tú tienes que ahí responder, ¿cierto? ¿Qué ocurrió en la noticia? ¿Ya? ¿Quiénes participaron de este hecho, de la noticia? ¿Dónde ocurrió el hecho? ¿Ya? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cómo ocurrió y por qué ocurrió el hecho noticioso? ¿Ya? Estas preguntas deben estar respondidas en la noticia de forma implícita. Cuando tú lees una noticia, ¿cierto?, tienes que preguntarte qué ocurrió, quiénes participaron de la noticia, dónde ocurrió el hecho, ¿cierto?, el lugar físico, ¿ya? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? La fecha, ¿cierto? ¿Cómo ocurrieron los hechos? ¿Ya? ¿Cómo ocurrieron? ¿Y por qué ocurrieron? ¿Ya? Entonces ahora vamos a ir a trabajar una noticia en donde tú vas a tener que responder estas preguntas de la noticia. Entonces para ello te invito a ir a tu texto de estudio, a la página 41, ¿ya? Vamos entonces a la página 41 de tu texto, ¿ya? A ver, yo acá voy a colocar... ¿Qué pasó? Ya, a ver... perdón, no estoy... Acá. Ya. Entonces, vamos a ir a la noticia.
Bien, aquí. Entonces, en la página 41 de tu texto aparece una noticia, ¿ya? Sí, página 41, que vamos a trabajar. Miren el titular. Ustedes acompáñenme con la lectura, ¿cierto? Siguiendo ahí con el dedito la lectura. El titular, mira, está en grande y en un color diferente al resto de la escritura. Entonces, eso ya llama la atención, ¿ya? ¿Y cuál es el titular? Dice, niña canadiense salvó a su familia de la muerte. Ese es el titular. ¿Cuál es la bajada? Acá está la bajada, mira. Tras un grave accidente automovilístico, la pequeña hizo hasta lo imposible por encontrar ayuda, ¿ya? Y acá está la fecha. 4 de agosto de 2015 ocurrió este hecho. Bien, vamos a leer. Usted siga su lectura, ¿cierto? Como yo le he enseñado. Siempre, mientras la profesora lee, usted va con el dedito ahí. ¿Dónde va la profesora leyendo? ¿Ya? Bien, dice así. Con tan solo 5 años, Lexi Chimansky ha demostrado que el amor es más fuerte que cualquier obstáculo en la vida y que durante casos extremos las personas pueden generar una fuerza sobrehumana por sus seres queridos. ¿Ya? Continúo. La traumática situación ocurrió cuando la pequeña viajaba junto a su madre, Ángela, y su hermano de solo 3 meses de vida en el auto familiar. Mientras se desplazaban en las cercanías de Jasper, en Canadá, la mujer perdió el control del auto cayendo 12 metros por un barranco. ¿Ya? Cuando habla de barranco, ¿cierto? Es un precipicio hacia abajo, ¿ya? La pequeña debió ser testigo del sufrimiento de sus seres queridos, quienes quedaron atrapados en el automóvil tras el accidente. La niña y Ángela quedaron inconscientes, menos el bebé Peter, que comenzó a llorar. Los quejidos del menor despertaron a su hermana, quien en un acto intrépido salió del auto a pedir ayuda, sin pensar en el lugar donde habían varado. ¿Ya? El barranco, dice, no era visible desde la carretera, por lo que desesperadamente trepó con sus manos y pies descalzo los 12 metros que había caído para pedir ayuda, dice. En unos minutos su progenitora, ¿cierto? Su madre, y Peter recibían auxilio de rescatistas que con cuerdas sacaron el vehículo siniestrado. Sorpresivamente, uno de los conductores que proporcionaron socorro era médico y decidió no mover a Ángela, ¿ya? Acción que la ayudó a no quedar con una grave lesión en su espalda. Y el último párrafo. La joven heroína salió ilesa del accidente. Su hermano tuvo una hemorragia interna y su madre sufre múltiples lesiones que la mantienen en silla de ruedas, pero a pesar de ello todos tienen posibilidades de recuperación total. Bien, ahí estaba la noticia, ¿cierto? Ahora con esta noticia tú vas a responder las preguntas que vimos anterior, ¿cierto? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿Quiénes participaron del hecho noticioso? ¿Ya? Y acá también en la lectura habían unas palabras, ¿cierto? Que están en otro color, que es el vocabulario, ¿ya? Siempre en la lectura acá viene el vocabulario. ¿Qué significa traumática? Que produce un grave impacto en la persona. ¿Qué es intrépido? Es una persona atrevida, osado, ¿cierto? No, como que no siente miedo. ¿Qué es siniestrado? Algo que está dañado, que resultó dañado. Ileso, sin lesiones o daños graves. ¿Ya? Bien, ahora con esa noticia, si es necesario que vuelvas a leer, hazlo, ¿ya? Hasta que comprendas bien el texto. Y ahora vamos a ir a trabajar las preguntas, ¿ya? Encierra el titular de la noticia. Esa es la primera actividad. Entonces acá tú vas a identificar cuál es el titular de la noticia y lo encierras, ¿ya? ¿Está clarito cuál es el titular?
Entonces tú lo encierras, ideal si lo haces en algún color. Entonces cuando tú envíes la imagen va a estar clarito, ¿ya? Bien, esa es la primera actividad. Segunda actividad, subraya en el texto la información más importante y responde. Por ejemplo, ¿qué pasó? Si yo voy al texto, responde la pregunta, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? A ver, ¿en qué párrafo está la respuesta? ¿Ya? Busca en el párrafo donde ocurrió. Acá, mira. Acá está la respuesta. ¿Qué ocurrió? Mientras se desplazaba en las cercanías de Jasper, Canadá, la mujer perdió el control del auto cayendo 12 metros por un barranco. ¿Ya? Entonces, ahí está la respuesta a la pregunta 1, en el párrafo 3. ¿Ya? Yo aquí ya respondí algunas preguntas. ¿Ya? ¿Qué pasó? Hubo un accidente automovilístico, ¿cierto? Ya. ¿Dónde pasó? Acá igual estaba clarito, ¿cierto? En el mismo párrafo, en el tercer párrafo, aparece, ¿dónde ocurrió? Es el lugar físico donde ocurrió. Y aquí dice clarito, ¿cierto? En Jasper, Canadá. Ahí está la respuesta. En el tercer párrafo también, ¿ya? Yo igual ya puse esa respuesta ahí, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿cuándo pasó? ¿Cuándo ocurrió este hecho? A ver. ¿Cuándo ocurrió? A ver, ¿qué decía la noticia? ¿Cuándo ocurrió, cierto? Aparece en el párrafo, ahí está, párrafo 2. La traumática situación ocurrió cuando la pequeña viajaba junto a su madre Ángela y su hermano. Ahí está la respuesta. ¿Cuándo ocurrió? Cuando la pequeña viajaba, ¿cierto? Junto a su madre y su hermano. Entonces yo aquí igual voy a copiar la respuesta, ¿ya? Pero la idea es que tú la vayas haciendo solito y después vayas verificando si está correcto, ¿ya? ¿Cuándo ocurrió entonces? Voy a poner aquí. Recuerda usar mayúscula, ¿cierto? Letra clarita. Cuando la niña, le voy a colocar, niña viajaba, cuando la niña viajaba con su madre, con su madre. ¿Y quién más iba? ¿Recuerdan? ¿Junto a quién más iba? Su hermano, ¿ya? Y su hermano. ¿Bien? Bien. Entonces, ¿cuándo pasó? Cuando la niña viajaba. Aquí me equivoqué, perdón. A ver, ahí. Ahí está. Viajaba con su madre y su hermano. ¿Ya? Cada vez que yo termino de escribir, ¿cierto? Una oración, coloco el punto final. Bien. ¿Quiénes participaron? Esa es otra respuesta, otra pregunta. ¿Recuerda quiénes participaron del texto, del hecho noticioso? Ahí igual aparece, mira, en el párrafo, si lo quieres buscar para que estés seguro de tu respuesta, ¿ya? En el mismo párrafo 2 está la respuesta. Dice, la traumática situación ocurrió cuando la pequeña viajaba junto a su madre y su hermano de 3 meses. Entonces, ¿quiénes participaron? La niña, ¿cierto? Que es la heroína. Yo le voy a colocar acá, la niña. Si tú quieres le colocas el nombre, Lexi. La niña. ¿Quién más? ¿Recuerdan? La madre. ¿Quién más? Y el hermano. Y el hermano. Ellos participaron de la noticia. Bien, acá solamente hay 4 preguntas. Eso está listo. Ahora, esta respuesta es personal, ¿ya? Tú ves aquí qué foto podrías colocar,
¿ya? Dice, si tuvieras que acompañar esta noticia con una foto, ¿cuál pondrías? Tienes que describirla, ¿ya? Si ustedes ven la noticia no tenía una fotografía. Pero si tuvieras que poner una, ¿qué colocarías? A ver. Ya aquí yo voy a dar un ejemplo, ¿cierto? Yo, si tuviera que poner una foto, pondría la del accidente, en el lugar físico donde ocurrió el accidente, ¿cierto? Entonces, voy a escribir acá, ¿ya? Si tú puedes colocar otra respuesta igual. Yo aquí estoy dando un ejemplo. A lo mejor tú puedes colocar, no sé, pues, la foto cuando estaban en el hospital, etcétera, ¿ya? Entonces yo voy a colocar acá. Pondría la imagen del accidente, del lugar, ¿ya? Del lugar donde ocurrió el accidente. Donde ocurrió el accidente. ¿Ya? Esa imagen pondría yo. Tú puedes colocar otra. ¿Ya? Bien. Vamos a la siguiente actividad. Lee el siguiente párrafo relacionado, ¿ya?, con la noticia y completa con los artículos adecuados. ¿Recuerdas los artículos definidos e indefinidos? Los artículos definidos, ¿cierto? El, la, los, las. Los artículos indefinidos, un, una, unos, unas. Entonces aquí hay un párrafo del texto de la noticia, ¿ya? Y tú debes completar con los artículos que correspondan. Por ejemplo, Lexi salvó a su familia de morir en... ¿Cuál será el artículo correcto aquí? ¿Ya? El artículo correcto es un, ¿cierto? En un accidente. Luego de que... ¿Cuál será el siguiente? Luego de que la, ¿cierto? La... A ver, no, perdón, no es la. Luego de que el... A ver. De que el... Que me tapa la información ahí al cuadro. De que el auto familiar, ¿ya? Cayera por... ¿Cuál sería el correcto aquí? Por un será, una, unos, unas. El artículo correcto aquí es un, ¿ya? Barranco, ¿ya? Después dice hermanito, el hermanito empezó a llorar y despertó ¿a quién? A ver, a la niña, ¿ya? Despertó a la niña. Finalmente, los rescatistas ayudaron a salvar a la... Entonces el correcto aquí es la. A la familia, ¿ya? Bien, ahí está. Tienes que fijarte siempre que el artículo coincida, ¿cierto?, con el género y el número del sustantivo, ¿ya? Bien, vamos ahora a la actividad número 10. ¿Por qué se escriben con mayúscula los siguientes sustantivos propios? Une según corresponda. Recuerda que los sustantivos propios son aquellos que identifican, ¿cierto?, algo específico. Por ejemplo, los nombres de personas, los nombres de países, de ciudades, de ríos, etc. ¿Ya? Entonces tú aquí tienes que unir los sustantivos, ¿ya?, que se escriben en mayúscula. Por ejemplo, Chimansky, Lexi Chimansky se llamaba. Chimansky es un, ¿qué será? ¿Es un nombre de pila? ¿Será un nombre de país? ¿Será un apellido? ¿O será un nombre de una ciudad? Entonces ahí tú lo unes. Esta parte la vas a hacer solito, yo la voy a explicar nomás, ¿ya? Después,
Jasper, ¿ya? Es un lugar de Canadá. Entonces comienza a unir ahí con una línea. Será el nombre de pila, será un nombre de país, un nombre de una ciudad, etc. Canadá, ¿cierto? ¿Qué será? Nombre de un país, de una ciudad. Y Ángela, ¿qué será? Nombre de una persona o de una ciudad, de un lugar. ¿Bien? Muy bien, niños. Hasta la 10 se realiza, ¿ya? Yo te guié un poco en la parte de arriba, pero esta parte tú la haces solito. Entonces, hagamos un pequeño resumen de la clase de hoy, ¿ya? La noticia es un texto no literario. ¿Qué quiere decir no literario? Que son hechos reales, hechos verídicos, ¿ya? El propósito de la noticia es informar, ¿ya? Y la noticia tiene una estructura, ¿recuerdas cuál es? Titular, ¿cierto? El titular siempre tiene que captar la atención del lector, siempre va en grande, letras grandes, ¿ya? Tiene una bajada, ¿cierto? Que es la una pequeña síntesis de la noticia. Tiene la fecha en que ocurrió, ¿cierto? En que fue publicada la noticia. Un cuerpo en donde encontramos toda la información, ¿cierto? Que responden a estas noticias. Qué ocurrió, cómo ocurrió, cuándo ocurrió, por qué ocurrió y quiénes participaron, ¿ya? Y la imagen. La imagen en una noticia es importante porque nos lleva a imaginarnos, ¿cierto? O en realidad nos muestra cómo fue el accidente, cómo ocurrió en este caso acá, ¿ya? Entonces, terminas esto, me tienes que enviar la imagen de esta página, página 42. En el informe decía página 22, perdón porque ahí me equivoqué, ¿ya? Es esta página, 42. La termina y me la envías para yo poder registrar, ¿ya? Hasta luego, niños.